Muy buen día para todos. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo a realizar ejercicios de estequiometría mediante ecuaciones químicas. Vamos a ver un ejercicio muy sencillo que habla sobre la descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno. Lo primero que tenemos que hacer es balancear la ecuación química. Si usted no ha visto el video de cómo balancear reacciones químicas, se lo voy a dejar por acá arriba para que pueda realizar este ejercicio. Vamos a realizar el enunciado A. Dice que calcule la cantidad de átomos de oxígeno que se producen a partir de la descomposición de 3 mol de peróxido de hidrógeno. Es decir, a partir de esas 3 moles de peróxido de hidrógeno, queremos calcular la cantidad de átomos de oxígeno que se producen. Es decir, que se produce aquí y aquí. Tenemos que calcular la cantidad de oxígeno que se produce en el agua y en el oxígeno diatómico. Es decir, que vamos a pasar de peróxido de hidrógeno a agua y peróxido de hidrógeno a oxígeno para calcular la cantidad de átomos de oxígeno en cada uno. Tenemos como dato inicial 3 mol de peróxido de hidrógeno, 3 mol de peróxido de hidrógeno. Vamos a hacer primero tenemos que pasar de peróxido de hidrógeno a agua. Es decir, que tenemos que hacer la relación molar. Se producen 2 moles de agua cada que se descomponen 2 moles de peróxido de hidrógeno. 2 mol de peróxido de hidrógeno que se descomponen me producen 2 moles de agua. Cancelo unidades y el resultado lo tengo en moles de agua. Pero el ejercicio me está pidiendo átomos de oxígeno en los productos. Es decir, que tengo que calcular átomos de oxígeno en el agua. Ya tenemos moles de agua, queremos pasar a átomos. Este esquema es muy importante. Estamos en moles, tenemos que pasar primero a moléculas y luego de moléculas pasamos a átomos. La forma de pasar de mol a moléculas es con el número de Avogadro, que dice que un mol es esta cantidad en moléculas o en átomos. Vamos a hacer en orden. Primero vamos a pasar a moléculas y por último a átomos. Un mol de agua equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Ya cancelamos unidades y tengo moléculas de agua. Pero en este caso quiero los átomos de oxígeno que hay en esta cantidad de moléculas. La relación aquí es que en una molécula de agua hay un átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno es perteneciente aquí. Cuando no hay números significa que hay un átomo y hay dos átomos de hidrógeno. Cancelo moléculas con moléculas y el resultado me queda en átomos de oxígeno. Y esto da 1.81 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Ya calculamos el oxígeno en el agua. Ahora lo tenemos que hacer en el oxígeno diatómico. Volvemos a realizar el mismo procedimiento. El dato inicial, tenemos 3 mol de peróxido de hidrógeno. Tenemos que pasar de peróxido de hidrógeno a oxígeno mediante la relación molar. Tenemos que 2 moles de peróxido de hidrógeno, que son las que están acá, me producen 1 mol de oxígeno. 1 mol de oxígeno. Cancelamos unidades y ya tengo moles de oxígeno. Ya podemos usar el esquema. Tenemos que pasar de mol a moléculas.
un mol de oxígeno equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Cancelamos unidades y el resultado lo tengo en moléculas, pero el enunciado me pide átomos. El último factor de conversión es que en una molécula de oxígeno hay 2 átomos de oxígeno. 2 átomos de oxígeno. Cancelamos unidades y el resultado lo tengo en átomos de oxígeno. Y esto me genera 3.61 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Ya calculé los átomos de oxígeno en el agua y los átomos de oxígeno en el oxígeno diatómico. Ahora pasamos al ejercicio B, que dice: calcule la cantidad de átomos de hidrógeno y oxígeno en el agua. La cantidad de oxígeno en el agua ya la hallamos acá, es decir que solamente vamos a hallar los átomos de hidrógeno en el agua a partir de la descomposición de estas mismas 3 moles de peróxido de hidrógeno. Entonces tenemos aquí el dato inicial: 3 mol de peróxido de hidrógeno nos están preguntando la cantidad de átomos de hidrógeno en el agua, es decir que tenemos que pasar de peróxido de hidrógeno a agua con la relación molar. Por 2 moles de peróxido de hidrógeno se producen 2 moles de agua. Y esa es la cantidad que vamos a colocar aquí en la relación molar. Por 2 mol de peróxido de hidrógeno se producen 2 mol de agua. Cancelamos unidades y el resultado ya lo tengo en moles de agua. Pero queremos los átomos de hidrógeno. Estamos en moles, pasamos a molécula. Una mol de agua equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Ya tengo el resultado en moléculas, cancelando las unidades, pero me están pidiendo átomos de hidrógeno, es decir, que voy a pasar estas moléculas a átomos de hidrógeno. El factor de conversión es que en una molécula de agua hay 2 átomos de hidrógeno que salen de el subíndice que está aquí. Cancelamos moléculas con moléculas y el resultado me queda en átomos de hidrógeno. Y esto me genera un resultado de 3.61 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Y este resultado de arriba hay que corregirlo. Generaba un resultado de 1.81 por 10 a la 24 átomos de oxígeno.